Vamos a tratar la primera parte del tema del aborto. Como es un tema tan amplio, y sí es súper importante que salgamos con criterios y con argumentos muy claros, vamos a dividirlo en dos sesiones. Entonces, en la sesión de hoy nos vamos a enfocar en las estrategias principales del movimiento abortista, y en la segunda parte de la sesión ya vamos a ver algunas, o sea, las técnicas más usuales para realizar abortos. Y en la próxima sesión vamos a ver ya las estrategias de despenalización y legalización para entender cómo es que llegan a todos los países, ¿verdad? Y cómo es que modifican la legislación interna. Y vamos a ver también todo el contexto mundial del aborto. Vamos a dedicarle un buen tiempo a ver los principales argumentos para que ustedes tengan también los criterios para poder debatir esos argumentos abortistas y plantear los argumentos a favor de la vida. Y por último vamos a ver una parte sobre la relación entre el aborto y la salud mental, emocional y espiritual de la madre eh, o del padre, ¿verdad? O sea, pueden ser hombres y mujeres que sufren contacto con ella en absoluta. Entonces, les vamos a pedir, por favor, dos cosas, lo que siempre pedimos al inicio de cada sesión. Uno, que apaguemos nuestros micrófonos. Y dos, bueno, las preguntas siempre las dejamos al final. Va a haber una pequeña parte donde yo les voy a pedir que abran sus micrófonos. Entonces, en ese momento sí lo abrimos y luego los vamos a volver a cerrar. Y lo segundo que les queremos pedir es si se van presentando, saludando ahí en el chat para que podamos llevar el registro de la asistencia. Entonces, les voy a compartir ahorita mi pantalla. Espérenme aquí está. Les voy a compartir mi pantalla y yo quiero que empecemos viendo, ahorita se las voy a presentar. Yo creo que por la edad que tenemos aquí, la gran mayoría, ¿verdad? Que estamos jóvenes aún, pero ya no somos tan patojos. Creo que todos o la gran mayoría van a poder reconocer. A ver, ¿reconocen esta imagen? ¿Reconocen quiénes son ellos? Sí. Los mineros, Los mineros de Chile. Los mineros. Sí, los mineros. Muy bien. Ajá. Bueno, pues para quienes no sabían, en Chile, en la mina de San José, el 5 de agosto del 2010, ocurrió un derrumbe y dejó enterrados a 33 mineros y estaban a 720 metros. Imagínense ustedes, es casi que 3/4 partes de kilómetro, ¿verdad? De profundidad bajo tierra. Quedaron enterrados 69 días. Cuando ocurrió el derrumbe, a las poquitas horas empezó todo el proceso de tratar de sacarlos, ¿verdad? Los trataron de sacar por unos ductos de ventilación, pero ese primer esfuerzo fracasó. Y 2 días después ocurrió un segundo derrumbe y con ese sí quedaron totalmente soterrados. O sea, ahí sí quedó cerrada cualquier posibilidad que ellos llegaran al exterior. Entonces, cuando este segundo derrumbe ocurrió a los 2 días, el Estado de Chile anunció con mucha pena que lamentablemente el rescate iba a quedar cancelado porque humanamente no había nada que hacer. O sea, estaban casi a 1 kilómetro de profundidad, no había mayor cosa que hacer, ¿verdad? Así que bueno, anunciaron esto, se cancela el rescate, pero afuera habían personas que fueron la voz de estos 33 mineros. Y estas personas fueron sus familias. Y vienen las familias y empiezan a hacer fuertes manifestaciones, se unen entre ellos, empiezan a manifestar hasta que consiguen que el gobierno nuevamente empiece una nueva labor, ¿verdad? Y ahora lo que hacen es que empiezan a meter maquinaria pesada de perforación para ver si con eso conseguían llegar hasta donde estaban, ¿verdad? Las esperanzas eran prácticamente nulas, pero 15 días después de este momento, o sea, en el día 17, logran bajar lo suficiente para llegar a donde estaban ellos, ¿verdad? Entonces, introducen cámaras, ¿verdad? Era una cosa relativamente pequeña, pero a través de ese hoyo que lograron perforar,
empiezan, bueno, primero los ven que están en un estado muy delicado, ¿verdad? Algunos ya con síntomas de desnutrición, o sea, ellos no tenían alimentos, tuvieron lo poco que tenían, ver cómo lo racionaban, ver cómo hacían para que el agua pudiera ser potable, ¿verdad? Les empiezan a mandar alimentos, les empiezan a mandar líquidos, sueros, medicamentos y también cierta comunicación que pudieron tener al exterior con sus familias. Esto fue en el día 17. A partir de ahí, empiezan y dicen, bueno, ya encontramos que están vivos, ¿verdad? Entonces empiezan a perforar un túnel mucho más ancho para que pudiera entrar una cápsula, que son estas. ¿Verdad? Con estas cápsulas los fueron sacando. Metieron esas cápsulas de evacuación y fueron sacando de uno en uno. ¿Verdad? Los fueron sacando de uno en uno, más o menos les tomó 1 hora sacar a cada uno de ellos. Y esto sucedió en el día 69. Entonces, imagínense ustedes, 69 días metidos ahí, ¿verdad? O sea, qué cosa más espantosa. Pero yo quería empezar este tema del aborto por esta frase. Miren, este jovencito, uno de los 33 mineros, cuando fue rescatado y salió al exterior, lo primero que hizo fue hincarse y dar gracias. Y las palabras que dijo fue, gracias por creer que estábamos vivos. Porque el hecho de creer que estaban vivos implicaba también que esas personas que estaban afuera y que en el momento necesario fueron la voz de ellos, que nadie podía ver ni escuchar, pues estas personas que estaban afuera dijeron, no solo sabemos que están vivos, sino que además tu vida vale, ¿verdad? Y vale la pena el esfuerzo, y vale la pena todo sacrificio humano para tratar de mantenerlos con vida. Y al final, gracias a Dios, pudieron ser rescatados. Y cuando yo pensaba en esto, pues decía, bueno, esto es tan similar a lo que ocurre con el aborto, ¿verdad? Habemos personas aquí afuera que necesitamos ser la voz de esos que están adentro y que no se pueden escuchar, ¿verdad? Porque así como el Estado de Chile ya había dicho, bueno, se terminó el rescate y morirán, ¿verdad? Entonces, lo mismo le está sucediendo en este momento a muchos niñitos dentro del vientre de la madre. No hay nadie para rescatarlos, ¿verdad? Y está siendo realmente un genocidio tremendo lo que estamos viviendo día a día. Entonces, así como en este caso hubo voces que hablaran por los que estaban adentro, pues a mí me da una inmensa felicidad ver todos los que estamos aquí en este grupo y nos estamos formando, porque también nos corresponde ser voces de esos bebés que están ahí adentro. A mí me gusta mucho esta frase que dice Eduardo Verástegui, y él dice que lo único que se necesita para que el mal avance es que las personas de bien nos quedemos calladas, ¿verdad? O nos quedemos calladas o nos quedemos con los brazos cruzados esperando a que siempre sean otros los que hagan algo. Entonces, pues yo de verdad tengo mucha esperanza en este diplomado, en este seminario, porque sé que las personas que están aquí se están queriendo formar es porque de alguna manera han sentido el llamado de Dios para hacer algo más, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar ahorita sí ya con el tema del aborto. Y el aborto ha sido, bueno, el aborto ha existido desde que existe la humanidad, ¿verdad? O sea, el aborto lamentablemente ha sido una realidad que ha ocurrido desde siempre, con la diferencia que anteriormente sí se tenía una idea clara que lo que se estaba haciendo era algo de raíz malo, porque se estaba quitando la vida de un niño por nacer. Aunque se practicara el aborto, había una conciencia clara de lo que estaba sucediendo. Se sabía que se estaba quitando la vida a un niño por nacer, se sabía que tras el aborto ya no había una vuelta atrás en el tema de la vida de ese niñito, ¿verdad? Sin embargo, esto ha venido cambiando a lo largo de los años. Nosotros pues vemos en la historia cómo en 1920 el primer país en legislar a favor del aborto, que le llamaron la terminación artificial del embarazo, fue en Rusia, fue en la Rusia soviética. Y Lenin, que era pues el líder, en ese momento él decía que el aborto era un derecho democrático básico que deberían de tener todas las mujeres ciudadanas, ¿verdad? Y a partir de ahí se empieza a legislar poco a poco en más países, ¿verdad? En 1965 ya lo tenemos más cerca, se legisla a favor del aborto en Cuba. En 1967 se legisla en el Reino Unido,
En 1973, que eso fue tremendo y espantoso, se legisla bajo una mentira, además, en el caso de Roe versus Wade, se legisla en Estados Unidos y se legisló en los 50 estados de Estados Unidos, ¿verdad? Luego en 1985 se legisla en España y así, en el ínterin se van legislando y legislando y al día de hoy podemos decir que ya son, pero contaditos con los dedos, los países que aún tienen las leyes restrictivas y que no permiten el aborto en ningún caso, bajo ningún causal. Y lo que es realmente preocupante es que junto con esta progresión en la legislación a favor del aborto, pues lo que en aquel momento era claramente considerado un hecho malo en sí mismo, porque era terminar con la vida de un niño, hoy está queriendo ser planteado por grupos de presión, por grupos de poder, como un derecho humano fundamental, imagínense ustedes, y además se considera el aborto como como una variable, digamos, para ver el índice de desarrollo de un país, ¿verdad? Entonces hay países que tienen leyes del aborto que se jactan y dicen, bueno, es que nosotros somos países con una mentalidad progresista, ¿verdad? Entonces ya se le llama progreso, se le llama desarrollo. Así que realmente ya el sentido común como que ya lo dejamos atrás, ¿verdad? Así que hoy yo quiero que recordemos a esta personaje. No sé si todos los que están ahorita pudieron recibir la segunda sesión, pero en la segunda sesión vimos los antecedentes de la cultura de la muerte. Yo únicamente la voy a mencionar a ella, porque ella sí es como que un antes y un después, ¿verdad? En el tema del aborto hay un antes y un después, porque con Margaret Sanger, que fue en el siglo XIX, se marcó una nueva visión en el tema de la vida naciente, ¿verdad? Nosotros recordemos lo que hablamos en esta sesión, ella era una militante abortista, era una mujer, era pues porque ya falleció, era una mujer atea, anticristiana, racista, y además tenía toda la influencia del pensamiento eugenésico. Su papá era de la escuela eugenésica. Recordemos que la eugenesia es esa mentalidad de tener el control de calidad humano, en donde vamos a controlar la reproducción de las clases superiores y vamos a eliminar la reproducción de las clases inferiores. Y alguna de las frases célebres, horribles, pero célebres de ella, las quería citar aquí también por si alguno no había estado en esa sesión. Por ejemplo, ella decía que lo más misericordioso que una familia puede hacer por el menor de sus hijos es matarlo. Se refería a los latinos, a los negros, como malas hierbas, como peso muerto, desperdicio humano, ¿verdad? Y por eso es que la mentalidad de ella quedó plasmada desde ese momento y la vemos hasta el día de hoy. Por eso es que no es de extrañarnos que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, la mayor cantidad de clínicas, bueno, no son clínicas, ¿verdad? Porque no curan nada, pero la mayor cantidad de centros de aborto están ubicados en zonas en donde viven latinos y negros, porque precisamente es la población, digamos, inferior, ¿verdad? Son las personas de clase inferior que se están tratando de eliminar. Bueno, entonces, ella es muy importante que siempre tengamos presente su mal legado, porque a partir de ella, o sea, ella fue la que fundó la primer clínica de paternidad planificada en Estados Unidos, y en esta clínica pues ya se utilizaban métodos anticonceptivos abortivos y además se hacían abortos provocados. Luego esta clínica, después de fundar esta clínica, se funda ya la Liga Nacional de Planificación Familiar, y luego esa es la que ya se convierte en Planned Parenthood, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos Planned Parenthood y a nivel mundial la famosa IPPF, que tiene filiales en pues, más de 100 países, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos del aborto y escuchamos las demandas de las mujeres, lo que normalmente escuchamos es lo que tiene esta mujer aquí escrito en su pasita: en mi cuerpo decido yo, ¿verdad? Ya estamos como que hasta la coronilla de que siempre repiten las mismas frases, ¿verdad? O sea, mi cuerpo, mi decisión. Saquen sus rosarios de mis ovarios. Aborto legal y gratuito. Aborto seguro para no morir, ¿verdad? Y esas benditas frases. Y entonces nosotros podríamos caer en el error de creer que son demandas de la mayoría de mujeres, cuando realmente esto no es así. Estas demandas abortistas son de un grupo minúsculo
que son las feministas radicales abortistas, las del pañuelo verde, bueno, ahora también hay del pañuelo morado, ¿verdad? Las que son las que hacen más bulla, las que están en las marchas, las que están pintando los monumentos, las que están pintando las calles, las que hacen bulla, las que se llegan a desnudar a las iglesias. Entonces vemos estas demandas. Sin embargo, la realidad de la mayoría de mujeres que buscan el aborto no es esta. La realidad de la mayoría de las mujeres que buscan el aborto, aunque es cierto que hay algunas que también lo hacen por, digamos, no querer sacrificar a veces el tema económico o no querer sacrificar los estudios, ¿verdad? Que piensan que voy a hacer con un hijo, no va a poder seguir estudiando, o no quiero sacrificar mi carrera, o no quiero sacrificar mi puesto, que me costó tanto llegar a este puesto, ¿verdad? Y el buen sueldo que tengo. Entonces no quieren sacrificarlo. Pero la gran mayoría de mujeres que acuden a un aborto acuden bajo un estado de desesperación, porque enterarse de un momento a otro que están esperando una criatura a la cual no desean, ¿verdad? Que no sienten apoyo, porque miren, en su mayoría son mujeres que de verdad se sienten desesperadas porque se sienten solas, o sea, se sienten abandonadas, no lo pueden contar a sus papás porque muchas hasta tienen miedo, o sea, ¿cómo les voy a hacer pasar esta vergüenza a mis papás? Les voy a decir y me van a echar de la casa, y efectivamente a muchas mujeres las echan de la casa, no tienen para comer, ¿de qué voy a mantener a mi hijo? ¿Verdad? Si no tengo para comer, si no tengo estudios, si no tengo un trabajo, ¿verdad? Llegan con el papá de la criatura y muchas veces les da la espalda. O sea, así como tuviste relaciones conmigo, quién sabe con quién más, y ve tú a saber de quién es ese bebé, ¿verdad? Y ese bebé, ¿qué seguridad tengo yo que sea mío? Entonces sí es una realidad bastante triste, o sea, hay en los centros de ayuda para la mujer y también en distintos grupos de ayuda que hay, por ejemplo, en Chile, que hay un programa precioso que se llama Chile Unido, hay otro muy parecido en Ecuador. Ellos pues llevan como que todos estos datos, ¿verdad? De cuál es la razón por la que la mujer se acerca a abortar, y la razón principal es eso. O sea, sienten que no lo están haciendo libremente, sino que se sienten presionadas o por los papás, o por el novio, o a veces por el mismo esposo, o por el miedo, ¿verdad? Están aterradas, es como que estuvieran metidas en un túnel donde todo es oscuro y no ven luz. Entonces, tras este temor, tras esta desesperanza, tras esta soledad, acuden muchas veces al aborto, ¿verdad? Entonces, ahorita quiero presentarles, este es un video largo de Eduardo Verástegui, es un video, no lo vamos a ver todo, vamos a ver solo una pequeña parte. Es un video que se hizo con restos de bebés que fueron encontrados cerca de distintos abortuarios en Estados Unidos. Entonces, quien no desee verlo, pues ya sabe que está en la total libertad de no hacerlo. Sin embargo, yo sí les recomiendo que lo vean, porque de verdad que a veces estamos tan acostumbrados a decir el aborto, el aborto, el aborto, y hasta que no vemos, no terminamos de entender la crueldad que hay detrás de esta palabra. Entonces, vamos a ver ahorita una pequeña partecita y, por favor, si no se escucha, aunque ya probamos el sonido, pero si no se escucha, les voy a agradecer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Verástegui. Se oye bien, gracias. Sí, va, lo voy a adelantar porque toda esta larga introducción no la quiero.
Hola, ¿qué tal? Tienes tu audio apagado. Gracias. Gracias. Vamos a ver solamente ese pedazo. Yo me recuerdo cuando me invitaron a un grupo de jóvenes a dar el tema del aborto. Entonces, presenté cabalmente un pedacito de este video. Y después que lo vimos, un jovencito ahí atrás levantó la mano y me dice, mire, lo que usted está haciendo es una manipulación emocional, ¿verdad? Está haciendo exactamente lo mismo que hacen los que están a favor del aborto, que quieren manipular emocionalmente, y usted está haciendo exactamente lo mismo. Y entonces, cuando él me lo dijo, pues yo pensaba y decía, bueno, cuando uno manipula algo, uno presenta solo parte de la información, ¿verdad? Presenta lo que le conviene presentar para obtener, digamos, una respuesta de parte de las personas, que es la que nosotros esperamos. Pero esto es la realidad del aborto. O sea, no estamos presentando ni de más ni de menos. Esto es la realidad del aborto. O sea, son niños que son quemados, asfixiados, cortados en pedazos, aspirados, en cualquier momento. O sea, desde el instante 1 hasta los 9 meses de embarazo. Y esta es la realidad del aborto. ¿Verdad? Y es una realidad que de verdad no puede sernos indiferentes. No porque no la veamos, no exista, ¿verdad? No puede sernos indiferentes. Entonces, cuando el movimiento o todo el activismo abortista empieza en un país y tiene que agarrar fuerza, pues hay una estrategia claramente definida. Porque imagínense ustedes, si viene hoy alguien, imagínense ustedes, que les llaman por teléfono o les tocan la puerta de su casa y les dicen, a ver, te vengo a invitar para que formes parte de este gran movimiento, este movimiento que busca destruir la vida de los niños dentro del vientre de sus madres. Queremos ver dolor, queremos ver sufrimiento y muerte. O sea, ¿qué dirían ustedes? No. Es que miren, o sea, de verdad, solo una persona que mentalmente esté muy enferma y muy dañada. Pero fuera de eso, ¿quién se uniría a esas filas? Nadie, nadie. Pero entonces, ¿qué nos está sucediendo como sociedad para que cada vez sean más las personas que dicen, bueno, yo la verdad soy pro vida, yo defiendo la vida, pero en el caso de tal, ahí sí, tal vez sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la estrategia de todo este activismo antivida nos está permeando y tenemos que reconocer algo. Están haciendo un excelente trabajo para confundirnos, especialmente a los jóvenes. Y cuando uno dice yo soy pro vida, pero eso es mentira. O sea, no habemos pro vidas a medias tintas. Pro vidas verdaderos, vamos a defender la vida siempre. ¿De quién? De todo ser humano. ¿En qué circunstancia? En toda circunstancia. ¿Verdad? Entonces, hay toda una estrategia detrás y por eso es que es importante que nosotros la conozcamos para que cuando la veamos podamos identificarla y además podamos informar y bueno, más que informar, formar a otros y ayudarles a desarrollar un criterio, ¿sí? Entonces, ahorita de lo que vamos a ver, algunas cosas ya las vimos con Ligia en el tema de la cultura de la muerte, porque la raíz es la misma, o sea, el movimiento antivida, o sea, abortista, es un brazo, un tentáculo de la misma matriz, que es la cultura de la muerte. Pero ya vamos a poner ahorita, aquí en esta presentación, algunos ejemplos puntuales. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Primero, la primer estrategia. Ay, no sé por qué no me avanza. Aquí está. La primera estrategia es instalar una mentalidad antivida, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es precisamente que en la mente de las personas se empiece a formar y a posicionar ese relativismo moral, de decir yo amo la vida, la respeto, pero, ¿verdad? Entonces, en el caso específico del niño por nacer, hay un esfuerzo enorme por hacer creer que la maternidad nos esclaviza,
por hacer creer que los hijos son un obstáculo para nuestra realización personal, que los hijos son un obstáculo para nuestra realización también profesional, ¿verdad? Y la verdad es que lo han ido consiguiendo. Cada vez las personas quieren tener menos hijos. Yo me recuerdo, una vez estábamos con mi esposo y la verdad es que hasta me dio risa el comentario de que hicieron ese matrimonio, pero estábamos con mi esposo en un almuerzo y entonces mi esposo le pregunta, habían tenido 2 hijitos, pero en el lapso de 1 año, ¿verdad? O sea, ella tenía su bebé y quedó embarazada como que al 2.º mes, entonces casi que en el lapso de 1 año eran 2 hijitos. Entonces mi esposo les pregunta y les dice, ala, qué alegre, ¿verdad? Y fue así tan rápido porque, o sea, buscaron que fuera así de rápido. Entonces la respuesta del señor fue, no, es que queríamos salir de una vez de los hijos. Entonces él les dice, bueno, ¿y cuántos hijos más piensan tener? Y el señor le dice, solo 2 porque vemos que esa es la tendencia. Entonces viene otro ahí y le dice, así es la tendencia, volvete gay, ¿verdad? Porque como ahora también, ¿verdad? Algunos dicen que el tema de declararse homosexual también es un tema de moda. Entonces, pero les quería contar este ejemplo porque es cierto, muchas personas simplemente están siguiendo una tendencia. Y la tendencia es esa, cada vez tener menos hijos. Hace algunos años nos invitaron, no sé si ustedes han escuchado de Planea. Planea es el Plan Nacional para Prevención de Embarazos en los adolescentes. Pues Planea hizo una actividad así con cientos de niñas, ¿verdad? Bueno, también habían muchachitos varones, ¿verdad? Pero eran puros adolescentes, güiritos así re chiquitos. Y entonces llaman a unas niñitas para ¿cómo se llama? Para el escenario, ¿verdad? Entonces viene la moderadora y le pone el micrófono y le dice, a ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Rosita. A ver, Rosita, ¿qué querés ser tú cuando seas grande? Entonces viene Rosita y le dice, yo quiero ser mamá. Y entonces la moderadora inmediatamente le dice, bueno, sí, pero eso está bien, después. O sea, pero ¿qué más querés ser? ¿Querés ser doctora? ¿Querés viajar? ¿Querés hacer esto? Entonces, exactamente es eso. O sea, se trata de hacer ver la vida como algo que nos obstaculiza para nuestra realización. Entonces, aquí quería presentarles esta imagen que yo creo que esto ya muchos lo sabemos, porque esto tiene años de estarse haciendo. Esto es una campaña, no sé realmente si más grupos lo hacen, pero sí sabemos que es una campaña que estaba llevada por APROFAM. Entonces, llegan a los institutos y les entregan este bebé, ¿verdad? Y les dan a niños de 12, 13, 14 años a este muñeco, ¿verdad? Entonces, este muñeco se despierta en las noches, llora, se hace pipí, y en cualquier lugar en donde se encuentre el patojo o la patoja, pues tiene que cambiarlo, tiene que chinearlo, tiene que arrullarlo y ver qué hacer para que el muñeco esté bien y que ya no siga llorando. Entonces, lo que nos dicen es que hacemos estas campañas porque hay que ayudar a los jóvenes a que vean que ser papás es una responsabilidad muy grande y que no hay que tener embarazos en edad temprana. Eso es cierto. Ser padres es una responsabilidad enorme y la adolescencia no es una etapa adecuada por la madurez para tener un hijo, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es el efecto que queda detrás? Miren, yo cuando miraba esto decía, bueno, los que aquí somos papás, pero me voy a referir específicamente a las mamás. Las que aquí somos mamás, pues a las 48 horas que nosotras quedamos embarazadas, ya ese embrioncito mandó a nuestro cerebro una señal que le informa a nuestros ovarios que tienen que liberar la hormona de embarazo temprano. Y esa hormona va circulando por todo nuestro torrente sanguíneo, alertando a nuestro cuerpo, aquí estoy, ¿verdad? Una nueva vida ahí adentro. Y poco a poco empieza a haber toda una comunicación química entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del bebé. Se empiezan a liberar hormonas, se libera la oxitocina, que es la hormona del apego, y hace que nos apeguemos a ese bebé. Hasta empezamos a soñar con el bebé, nuestro cuerpo empieza a tener necesidades de distintos alimentos, nuestras glándulas mamarias empiezan a cambiar para la lactancia, en fin, es todo un proceso y finalmente llega el día de dar a luz, tenemos a nuestra criaturita, le damos de mamar y nos sentimos así que nos lo queremos comer a besos porque qué emoción, o sea, lo tuvimos dentro de nosotros 9 meses, lo sentimos crecer, finalmente lo vimos y lo queremos. Existe un apego, hay un vínculo no solamente hormonal y químico, sino que también hay un vínculo emocional, ¿verdad? Y ese vínculo emocional es el que nos hace
que podamos hacer todos esos sacrificios, que podamos pasar noches en vela cuidando temperaturas, sin que nos importe, porque amamos a nuestros hijos. Pero díganme ustedes, ¿qué vínculo emocional puede tener un niño de 12 o 13 años que un día se aparecen y le entregan un paquete de hule con cara de bebé? O sea, ¿qué vínculo puede haber? Ninguno. Entonces, cualquier cosa que esos niños tengan que hacer para cuidar, para cambiar, para limpiar, para que deje de llorar, lo van a sentir pesado. ¿Y qué va a quedar en ellos? Ahorita sí les voy a pedir que abran sus micrófonos para esta parte, por favor. ¿Cuál es el mensaje que queda en ellos? A ver, ¿quién quiere participar? Ser padres es una carga. Ajá. Ser padres es una carga, Dios guarde, yo eso de planísimo que no, ¿verdad? Entonces, detrás de algo que pareciera muy positivo, realmente hay una agenda detrás, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver este otro ejemplo. Aquí. Esta es una publicidad de Aprofam. Yo quisiera que vieran también, porque es importantísimo que ustedes vayan identificando. En la parte de abajo ven que hay un logo del UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. El Fondo de Población es como el brazo, digamos, de Naciones Unidas que ejecuta todos los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y a través de ellos se mueven millones de millones para promover la anticoncepción abortiva y para promover también el aborto, ¿verdad? Entonces, pero lo tenemos a ellos auspiciando un programa de Aprofam, porque obviamente la matriz es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen estos jóvenes? Necesitamos métodos anticonceptivos. Miren ustedes, yo cuando lo miraba, mejor me daba risa. O sea, yo decía, ¿cuántos años tendrán? O sea, 13, 14, 15 años. ¿Verdad? Pero ya desde ese momento, no necesitamos conocernos, necesitamos valorarnos, necesitamos aprender el valor de la espera, necesitamos aprender a comprometernos, necesitamos madurar, no, necesitamos anticonceptivos. Entonces, desde ahí empieza, ¿verdad? Y por eso exigimos educación sexual, ¿verdad? Por eso hay que tener tanto cuidado con los programas de la mal llamada educación sexual integral, porque lo que está haciendo es únicamente esto, una promoción de métodos para evitar las consecuencias, que en este caso sería el embarazo, ¿verdad? Pero entonces ahí otra vez, anticoncepción es antivida, ¿verdad? Desde ahí empezamos, bueno, no empezamos, continuamos, ¿verdad? Con toda la idea de crear esta mentalidad antivida. Luego, quiero que veamos esto. Y quiero que alguien me diga, ¿cuál es el mensaje oculto? Ahí ya están más grandecitos, digamos que ya están en la veintena, ¿verdad? Veintitantos. ¿Cuál es el mensaje oculto? Aborte. Aborto. Aborto. Podría ser. ¿Qué va a pasar con nuestro plan de vida? No pensamos en el embarazo, si ya está embarazada. Pero además, ¿qué más? Evitar embarazarse. Y que el embarazo es una carga. No tener hijos. Va dirigido a población indígena y pareciera un condón ese círculo, no sé. Ajá, también, ¿verdad? Ya uno ya hasta se ve cosas, ¿verdad? De repente ni es, pero uno ya mira cosas, pero sí, pareciera un montón. Para las familias no es prioridad tener hijos, porque a mí se me asemeja una pareja y que al final tienen proyecto de vida, pero en su proyecto de vida no están incluidos hijos. Exacto. Entonces, como que los hijos le privan de realizar el proyecto de vida como pareja. Exacto, así es. Yo miro otra cosa. Miro que están enseñándole a nuestros jóvenes que lo más importante en la vida es tener sexo libre cuando se les da la gana. Y no les dan a conocer que hay cosas más lindas, por ejemplo, Dios, estudiar, superarse. Eso es lo que miro yo. Muy bien, gracias. Pues sí, realmente aquí hay muchísimos mensajes detrás, pero algo en lo que yo quería enfocarme es en lo que dijo, creo que fue Mili te dicen, ¿verdad? No, la esposa de Manuel Ramírez. Sí, ¿tú fuiste la que habló, Milagros? Sí, Mili. Va. Cabalmente, ¿qué va a pasar con nuestro plan de vida? Pues nada, es decir, con los hijos el plan de vida continúa. O sea, tal vez sí, vamos a tener un poco más de limitaciones económicas, limitaciones de tiempo, pero el plan de vida continúa, ¿verdad?
Y cuando es así como se ve ellos, que pareciera que son una pareja, están juntos, ¿verdad? Con más razón, ¿verdad? Y si son fruto del amor, con más razón. El plan de vida no se detiene nunca, porque el plan de vida no depende de las circunstancias, el plan de vida es una decisión personal, ¿verdad? Bien, ahora tenemos aquí este otro. Este, me imagino que este sí, ya muchos lo vieron, porque eso sí estaba, pero por 1000 vallas y mupis. Este lo hizo también Planea, el Plan Nacional para Prevención de Embarazo Adolescente. Y el programa se llamaba Protégeme del Embarazo. Otra vez veamos quiénes están ahí auspiciando. El Fondo de Población de Naciones Unidas y USAID. USAID es el que está aquí, bueno, yo digo aquí porque me queda medio cerca, pero está en la bajada de los próceres, ¿verdad? Que a través de ellos también se han canalizado desde décadas, ¿verdad? Muchos fondos para todo este control de esto, ¿verdad? Entonces, díganme acá, ¿cuál es el engaño? Protégeme del embarazo. El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito. ¿Queremos ver a una niña menor de 14 años embarazada? Por supuesto que no, nadie la queremos ver, ¿verdad? Pero ¿cuál es el engaño? Yo lo tomo como que ya de 14 en adelante, entonces ya no sería un delito. Ajá, por un lado eso es súper importante. Y las Es que el delito, de 14 años, el delito no es el embarazo, el delito es el estupro, la violación, el incesto, la pedofilia. exacto. Gracias, Luz María. Ese es el punto al que quería llegar. Del embarazo no la tenemos que proteger. Es decir, un niño que viene en camino, esto solo trato de imaginarme la cara de un bebito, pues, o sea, un bebé no es el enemigo, ¿verdad? El embarazo o un bebé en camino jamás va a ser el enemigo. De quien la tenemos que proteger es o de llevar una vida sexual desordenada y que por eso paran también quedando esperando bebés, ¿verdad? O protegerla del abusador, porque ahí sí, una niña no debería de ser abusada jamás, ni una niña ni una mujer adulta, ¿verdad? No deberíamos de ser abusadas sexualmente jamás. Pero entonces de quien tenemos que proteger es de ese, del abusador, que es el enemigo, ¿verdad? El bebé no es el enemigo. Pero bueno, nuevamente, con esto vamos creando la mentalidad que el enemigo es el embarazo y que lo que hay que evitar es el embarazo. Bien, ahora vamos a ver la segunda estrategia, que es manipular el lenguaje. Miren, el otro día a mí una persona, porque fui a una clínica, creo que fue, y donde decía género, y yo taché y puse sexo. Entonces me dijeron, ay, qué exagerada, hombre, si solo es una palabra. O sea, igual al final uno sabe que igual se está refiriendo a lo mismo que si sos hombre o si sos mujer. Yo decía, no, es que no es lo mismo, porque el lenguaje importa, e importa muchísimo, porque a través del lenguaje se construyen ideas, y esas ideas nos centran y van formando criterios. Y los criterios puestos en acción cambian la cultura, ¿sí? Entonces tenemos que tener sumamente cuidado con esto. En todo lo que es la cultura de la muerte se usa lo que llamamos eufemismos. Para quienes no saben, eufemismos es como usar palabras que resulten como más suaves al oído, ¿verdad? Que más fácilmente sean aceptados por la población. Entonces les pongo un ejemplo. Ay, aquí está sonando el teléfono en mi casa. Va, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, que hoy, después de un año en toda la pandemia, yo no he visto a esta mi amiga y cuando la veo, Madre Santa, o sea, se engordó, que ahora sí está ya en grado 5 de obesidad, ¿verdad? Pero entonces yo no voy a llegar y le voy a decir a la que gorda estás, porque eso la ofendería, ¿verdad? Yo le voy a decir a la hora sí estás hermosa, estás galana, estás pollona, lo que sea, pero voy a buscar una palabra que suene más suave al oído. Entonces, esto es de lo que está plagado el lenguaje ideológico de género y también el lenguaje ideológico antivida. Entonces, el primer eufemismo que vamos a encontrar, o sea, uno de los más comunes es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto es una mentira, ¿verdad? Absolutamente. Así como sonó ahorita el teléfono, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero sonó el teléfono, yo les pude haber dicho, a la disculpen, qué pena, me paro, lo contesto, lo apago. Ahí interrumpí la comunicación con ustedes, pero después regreso y continuamos, ¿verdad? Aquí en la plática. Eso es una interrupción. Con el embarazo no hay vuelta atrás. O sea, interrumpir el embarazo es terminar el embarazo. Entonces, eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Bien, ¿qué otras
frases vamos a encontrar? Los famosos derechos reproductivos, ¿verdad? Ahora yo digo, hasta las muchachitas que andan poniendo en Instagram, es que mis derechos reproductivos, mis derechos sexuales, tal vez no tienen ni idea de lo que están hablando, pero de tanto que lo han escuchado, ¿verdad? Un derecho a la reproducción, sí, el cuidar de la salud, pero ese no es un derecho de las mujeres, es un derecho de todos los ciudadanos. Tenemos el derecho a la salud, ¿verdad? Pero derechos sexuales y reproductivos es algo inventado posteriormente y fue incluido en 1994 en la Conferencia de Población del Cairo de Naciones Unidas. O sea, todo este lenguaje está también metido ya en los organismos internacionales. Este otro, miren, el del colorcito verde, que con este es con el que yo siempre me peleo con mis hijos, ¿verdad? Cuando yo lo soy, en español es libertad de elección, en inglés son los famosos pro-choice, ¿verdad? Que además hoy es súper cool, ¿verdad? Pro-choice. Solo tener el prefijo pro ya indica como que fuera algo positivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo oigo a mis hijos hablar con otras personas, es que los pro-choice, yo le digo, mucha, no. O sea, miren, aquí todos somos pro-choice, en el sentido que todos queremos que se nos respete nuestra libertad de elegir. O a alguien de los que estamos aquí le gusta que le vengan a imponer qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que pensar, cómo debe de actuar. No, eso es en contra de nuestra propia naturaleza, porque Dios nos ha hecho libres para elegir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todos somos pro-choice. Lo único es que nosotros elegimos a favor de la vida. Y los del grupo abortista eligen a favor de la muerte, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, todos hacemos una elección. Entonces, usemos las palabras adecuadas, porque resulta que hasta han puesto en nuestra boca lo que quieren que digamos y lo decimos, ¿verdad? Entonces, hablemos como es. No son grupos pro-choice, ni son grupos pro-aborto, no. Son grupos anti-vida o son grupos abortistas, ¿sí? ¿Qué más escuchamos? Mi cuerpo, mi decisión. En esto ni voy a entrar porque lo vamos a hablar detenidamente en la próxima sesión, ¿verdad? La violación de los derechos humanos, que ahora resulta que quienes defendemos la vida somos violadores de derechos humanos. Las iglesias son violadores de derechos humanos. La discriminación de género, la tortura. Yo no sé si fue hace como 1 o 2 años que leí esto, que la ONU había sacado un comunicado en donde ellos manifestaban que los países en donde habían leyes restrictivas hacia el aborto eran países que cometían tortura hacia la mujer, ¿verdad? Entonces también el tema de tortura es un tema que surge mucho. Entonces miren, todas estas frasecitas, ¿verdad? Todas estas frasecitas están en los medios de comunicación, que lamentablemente muchos ya ni siquiera son medios de comunicación que sean objetivos, son medios propagandísticos, porque lo que están haciendo es querer hacer propaganda de una ideología, pero están en los medios de comunicación, están en los medios de entretenimiento, están en el sistema educativo, en los programas de educación sexual integral, ahí nos hablan de derechos reproductivos, de libertad de elección, de la discriminación de género, ahí están las mismas palabras. Están los organismos internacionales, está en las legislaciones internas de los distintos países, y creen ustedes que eso es casualidad. No es casualidad, simplemente todos están persiguiendo la misma agenda, ¿verdad? Están dando cumplimiento a una misma agenda. Así que tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Quiero que veamos esto. Miren, esta es nuestra legislación interna. Bueno, gracias a Dios no fue ley, ¿verdad? Pero para que veamos el lenguaje que utilizó la señora que está ahí, para las que no lo conocían, iba a decir la de anteojos, pero hay 3 con anteojos. Entonces, bueno, ya vieron quién, la que está hasta adelante más cerca del micrófono. Ella es la diputada Sandra Morán, que fue la que introdujo la iniciativa de ley para la despenalización del aborto en Guatemala. Pero miren las palabras que usó, es que la verdad son chilerísimas, pues. O sea, en ningún lugar dice acceso al aborto, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos dice el título? Protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora, que miren, yo lo leo y digo, puchis, ¿dónde firmo? Yo también quiero, ¿verdad? Porque se oye buenísimo, pero lo que esconde detrás es simplemente el acceso al aborto, ¿verdad? Y no resguardar a la víctima, para nada, eso no es lo que les importa, ¿verdad? En esta ley no había ningún seguimiento a la víctima, simplemente era darle acceso al aborto, en donde el mismo violador podía llevarla a abortar, ¿verdad? Bien. Esto ya lo vimos con Ligia y quedamos que se los íbamos a enviar.
que es el manual que hizo la IPPF de qué palabras decir y qué no palabras decir, ¿se acuerdan? Eso se los ofrecimos y les hemos quedado mal, pero lo voy a anotar aquí, porque si no, se me vuelve a olvidar. Se los vamos a mandar esto para que ustedes lo puedan tener. Es súper interesante poderlo revisar. Muy bien. Ahora, estrategia número 3. Deshumanizar al niño por bebé, al niño por nacer. Definitivamente no les conviene, ¿verdad? No les conviene, porque si las personas tienen claridad de la humanidad de ese niño que se está gestando en el vientre, casi nadie abortaría, pero han hecho muy bien la tarea de deshumanizarlo. Por eso es que casi que todo el enfoque, si ustedes se ponen a ver lo que vemos en las noticias, o sea, se enfoca en la mujer, exacerban el sufrimiento de la mujer, y con eso no quiero restar importancia, porque por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que hay situaciones que hay que atender de una manera especial, o sea, no es lo mismo una mujer que quedó embarazada dentro de un matrimonio con respeto como fruto del amor entre ella y su esposo, que una mujer que quedó embarazada por un acto de violencia, ¿verdad? No es lo mismo, hay que dar una atención especial, pero no por eso vamos a dejar de ver la humanidad de este niñito. Entonces, esta criatura, yo quisiera, bueno, les voy a enseñar primero. Miren, yo aquí, mi esposo me dice, pareces loca, me dice. Si me dan un minuto, no, 30 segundos, yo voy a regresar. Cuando más lo necesitaba, no lo tengo cerca. Miren, mi esposo me dice, pareces loca. ¿Qué van a decir los invitados? Me dice, cuando vienen a la casa y ven que tú de adorno tenés el montón de fetitos. Yo le digo, lo que pasa es que los tengo en los brazos del niño Jesús, entonces ahí pongo el montón de fetitos. Pero denme un segundo. Estoy segura que ya casi la mayoría los han visto, pero denme un segundo. Karen, yo tengo. Yo también, pero solo uno, no todo el paquete. Ay, perdón, pero eso es lo bueno de estar entre amigos, ¿verdad? Bueno, este bebito seguramente ya la mayoría los han visto, ¿verdad? Es un bebé de entre 11 y 12 semanas. Esta criaturita, ¿verdad? Imagínense ustedes, o sea, está tan chiquito, pero ya tiene todos sus órganos formados. Lo único que necesita es tiempo para terminar de desarrollarlos. Sus riñones ya producen orina. Si le pudiéramos hacer un electroencefalograma, ya miraríamos sus ondas cerebrales. Ya le empiezan a salir sus huellas dactilares. Yo siempre digo que ya podría tener DPI, ¿verdad? Si no se requiriera la mayoría de edad, porque ya tiene huellas digitales. Tiene sensibilidad en todo su cuerpo, con excepción solo de aquí, miren, arribita, la parte superior y posterior de su cabecita. Fuera de eso, todo su cuerpo tiene sensibilidad. Si es una mujercita, sus ovarios ya están empezando a desarrollar las células que en el futuro van a ser sus óvulos. Y si es un varoncito, sus testículos ya están produciendo testosterona, ¿verdad? O sea, es una persona ya ahí, bueno, siempre fue, ¿verdad? Una persona desde el segundo uno. Pero ¿cómo podría todavía alguien atreverse a decir que no hay nada? Y quiero ahorita presentarles un audio que se le grabó a la diputada Morán, precisamente cuando se estaba introduciendo esta iniciativa de ley, para que ustedes escuchen qué es lo que dijo ella en la radio. Y ahorita se va a escuchar. O sea, hay hasta antes de las 12 semanas vos podés tomar decisiones sin que necesariamente estés matando a alguien. Bueno, mi pregunta es, si esta criaturita no es un alguien, entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Pero bueno, así es, ¿verdad? Y así están confundiendo a la juventud. Bueno, la cuarta estrategia es mezclar la religión para confundir. Entonces, esto
Es típico, yo no sé si algunos de los que han estado aquí, creo que sí, han tenido la oportunidad de estar en el Congreso en mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde se discuten estas iniciativas de ley. Pero hace unos años yo tuve la oportunidad de estar con un grupo bastante grande de distintas asociaciones de AFI, de la Red Provida, cuando se estaba tratando de introducir la Ley Nacional de la Juventud. Y entonces en ese momento, miren, solamente sabían que una organización era provida e inmediatamente nos decían, Guatemala es un estado laico, ¿verdad? Peor si se enteraban que éramos de la Pastoral de la Vida. O sea, Guatemala es un estado laico. Y es que un estado laico lo que quiere decir es que no hay una religión oficial, digamos, una religión que imponga al Estado, sino que se respeta la decisión de cada quien de tener la creencia religiosa que desee tener, ¿verdad? Y las decisiones de Estado no van a depender de los criterios religiosos, ¿verdad? Y en Guatemala eso se respeta y es correcto y así debe de ser, ¿verdad? Pero con el simple hecho que sepan que somos cristianos, que somos católicos, que somos pro vida, entonces Guatemala es un estado laico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como yo tengo una creencia religiosa, entonces se me va a anular mi derecho ciudadano de opinar. Entonces resulta que en Guatemala 9 de cada 10 personas que somos cristianos no tendríamos ni siquiera la posibilidad de opinar en estos temas, ¿verdad? Entonces nuestras leyes estarían en manos exclusivamente de ateos. O sea, es que es absurdo, ¿verdad? Absurdo. Y por eso es que es sumamente importante que ustedes siempre en las pláticas, en las discusiones, en los debates pro vida, siempre utilicen argumentos basados en la ciencia, no basados en sus creencias religiosas. Pues si están en un grupo religioso, así como nosotros digamos ahorita que todos somos cristianos, ¿verdad? Pues entonces no hay ningún problema, pero los argumentos para la defensa de la vida no son argumentos de fe, o sea, tienen que ser argumentos basados, ¿verdad? Basados en la ciencia. Y la ciencia encuentra sus argumentos en la evidencia, ¿verdad? La evidencia es la realidad y la realidad siempre nos respalda, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos aquí la última estrategia, que esta ya lo habíamos mencionado también con Ligia, que es cómo se modifican las cifras, pero yo les quería traer este número, porque miren, yo cuando hice esta gráfica, de verdad que yo dije, Madre Santa, o sea, como que nunca hubiera visto el número, pues, pero cuando ya lo vi graficado, yo dije, qué espanto, pues, o sea, qué mentira, ¿verdad? Lo que hacen es que alteran cifras. Entonces, Planned Parenthood tiene una rama investigativa, o sea, que son los que se encargan de investigar y de levantar, digamos, todas las estadísticas, que es el Instituto Guttmacher. Entonces, lo que les traje aquí en esta gráfica son los datos que ese Instituto Guttmacher hizo para México un año antes de la legalización del aborto. En México el aborto, lamentablemente, se legalizó en el 2007, en el Distrito Federal, o sea, en la capital. Pues un año antes, en el 2006, el Instituto Guttmacher dijo, en México ocurrieron en el 2006 1.024.424 abortos. Por eso urge legalizar el aborto para que las mujeres no aborten en la clandestinidad, ¿verdad? Y no arriesguen su vida, lo cual vamos a ver más adelante que también es falso, lo veremos la siguiente sesión. Entonces, bueno, se legaliza el aborto en México y ¿cuál es el dato que tenemos al siguiente año? Es que ya ni siquiera lo puedo leer, ustedes, porque tengo el pedazo de pantallita aquí que me lo tapa, pero son 10,000 algo, ¿verdad? 10,100 algo. O sea, ¿cómo bajó de 1.024.424 a 10,100 algo? ¿Verdad? O sea, es una mentira palpable. Pero ¿qué es lo que sucede? Que una mentira dicha repetidamente, sigue siendo mentira, pero puede llegar a ser considerada por algunos como una verdad, ¿verdad? Y así se nos cambian los criterios y así se va cambiando la cultura. Bien, entonces, ahorita vamos a dejar hasta aquí esto y en los siguientes minutos vamos a ver algunas de las técnicas. Ay, que mire, la verdad a mí me suena hasta tan horrible decirlo, ¿verdad? Técnico, como que fuera, ay, no sé, como que fuera ir y cómo se va a reparar un carro, ¿verdad? No sé. Pero bueno, así es. Vamos a ver algunas de las técnicas más utilizadas para realizar abortos. Estas técnicas varían especialmente de la
del tiempo de gestación que tenga el bebé, ¿verdad? Es diferente en el primer trimestre, que es un niño chiquitito, ¿verdad? Es diferente en el segundo semestre, que ya, digamos, tiene sus huesos ya mucho más formados, y es diferente en el tercer trimestre, que es un niño que ya es viable fuera del vientre de la madre, o sea, le pueden practicar una cesárea y ya viviría perfectamente fuera del vientre de la madre. Entonces, vamos a ver ahorita 3 videos del doctor Anthony no sé si es Levatino o Lavatino, siempre lo confundo. Él practicó 1200 abortos. Los 3 videos empiezan exactamente igual. Entonces, cuando los pongamos, no vayan a creer que vamos a ver lo mismo, ¿verdad? Simplemente es la pequeña introducción, es igual en los 3. Entonces, vamos a verlo ahorita. Entonces, vamos a ver ahorita el del primer trimestre. En el primer trimestre se puede hacer de forma quirúrgica, o sea, con una intervención quirúrgica, o se puede hacer a través de químico, ¿verdad? O sea, a través de pastillas. Entonces, yo elegí el de pastillas porque es el que en Guatemala se está tratando de promover. O sea, en esta iniciativa de ley, o sea, si esta iniciativa de ley se hubiera convertido en ley, el proceso que se hubiera utilizado es este que vamos a ver ahorita. Y también es el que se quería utilizar en el famoso barco de la muerte, ¿verdad? Que vino hace como, no sé si 3 o 4 años a Guatemala, ¿verdad? Al puerto de San José. Entonces, por eso es que elegí para que viéramos este. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I performed over 1,200 abortions. Today, I'm going to describe a first trimester medical abortion. This is a procedure in which the mother swallows pills in order to terminate her baby, and it is performed up to the 10th week of pregnancy. The procedure involves 2 steps. Step 1. At the abortion clinic or doctor's office, the woman takes pills which contain mifepristone, also called RU46. RU46 blocks the action of a hormone called progesterone. Progesterone is naturally produced in the mother's body to stabilize the lining of the uterus. When RU46 blocks progesterone, the lining of the mother's uterus breaks down, cutting off blood and nourishment to the baby, who then dies inside the mother's womb. It is important to note that even after it has been taken, it is possible to reverse the effects of RU46 and save the baby if progesterone is administered. The sooner, the better. Step 2. 24 to 48 hours after taking RU46, the woman takes misoprostol, also called Cytotec, that is administered either orally or vaginally. RU46 and misoprostol together cause severe cramping, contractions, and often heavy bleeding to force the dead baby out of the woman's uterus. The process can be very intense and painful, and the bleeding and contractions can last from a few hours to several days. While she could lose her baby anytime and anywhere during this process, the woman will often sit on a toilet as she prepares to expel the child, which she will then flush. She may even see her dead baby within the pregnancy sac. At 9 weeks, for example, the baby will be almost an inch long, and if she looks carefully, she might be able to count the fingers and toes. After she has disposed of her baby, the woman may have bleeding and spotting for several weeks. Bleeding lasts, on average, 9 to 16 days. 8% of women bleed more than 30 days, and 1% require hospitalization because of heavy bleeding. The failure rate increases as the pregnancy progresses. If failure occurs, she will usually be offered a surgical abortion. For the mother, medical abortion often causes abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, headache, and heavy bleeding. Maternal deaths have occurred, most frequently due to infection and undiagnosed ectopic pregnancy. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time. I will no longer do any more abortions. When you finally figure out that killing a baby that big for money is wrong,
that it doesn't take you too long to figure out it doesn't matter if the baby is this big or this big or this big or maybe even this big. It's all the same. And I haven't done any since then, and I never will. Bien. Este es un aborto que se usa, como vieron ustedes, son con dos componentes diferentes. Primero es la mifepristona, que es se le conoce también como píldora abortiva o RU486. En Guatemala eso es prohibido, ¿verdad? Entonces, digamos lo del barco del aborto, y esto lo que daban eran 4 pastillas de misoprostol. O sea, el misoprostol es la segunda pastilla, que es la que provoca las contracciones. O sea, el misoprostol es una prostaglandina, que son las que se producen en el cuerpo de la mujer cuando ya van a nacer el bebé, ¿verdad? Entonces se contrae el útero. ¿Y esto qué es lo que hace? O sea, la primera pastilla normalmente mata al bebé, porque le corta toda la alimentación que está dentro del útero, ¿verdad? Y luego cuando ya se toma el misoprostol, se producen las contracciones y el bebé sale, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala, como solamente se usaría misoprostol, también hay posibilidades que el bebé nazca vivo. O sea, se hicieron las contracciones, pero el bebito puede nacer vivo, ¿verdad? De hecho, pueden vivir hasta algunos segundos, ¿verdad? Algunos minutitos. Y la verdad es que sí, es una cosa súper triste. Las mujeres es frecuente, cabalmente, como decía aquí el doctor en este video, que se les venga cuando están en el inodoro, ¿verdad? O en la cama y pueden ver a su bebé dentro del saquito. Nosotros fue entre enero y febrero, recibimos una llamada de una monjita en Petén, diciéndonos que, pues solicitando ayuda, ¿verdad? Porque había una jovencita de 20 años que estaba extremadamente mal, estaba muy perturbada. Ella ya se había graduado del colegio y estaba por entrar a estudiar psicología, pero estaba mal, o sea, no se podía controlar, o sea, sus emociones, estaba mal, estaba deprimida, estaba ansiosa, estaba sumamente mal. Y pues lo que sucedió con esta muchachita fue que cuando tenía 13 años quedó embarazada. Nunca lo dijo en su casa, unas amigas le recomendaron, tomó alguna pastilla, ¿verdad? Que fue lo que tomó, y le sucedió precisamente esto, ¿verdad? Que se le vino su bebito y lo tuvo en su mano, o sea, se le cayó, ¿verdad? Y pudo ver a su bebito muerto. Entonces, sí fue una cosa espantosa, que ella decía que no podía vivir, ¿verdad? Con esa culpa, que no podía vivir con esos recuerdos. Así que, pues bueno, gracias a Dios ahorita ya está siendo atendida, pero sí es un sufrimiento terrible también para la mamá, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Ahora vamos a pasar a ver el video del segundo trimestre, que aquí ya es quirúrgico, ¿verdad? Ya hay una intervención médica. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a Perdón. practicing gynecologist. Me confundí. Este es también del... Perdón, también del primer trimestre. Quiero ver este. Aquí está. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist. Surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. With babies this big, they don't fit through catheters this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone. This is a SOFR clamp. A SOFR clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long.
The business end is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are 2 arms, 2 legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix, with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early... Bien, ahora vamos a ver el video del tercer trimestre. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practitioner of induced abortion, which is performed at 25 weeks to term. At this point, the baby is almost fully developed and viable, meaning he or she could survive outside the womb if the mother were to go into labor prematurely. Because the baby is so large and developed, this procedure takes 3 or 4 days to complete. On day 1, the abortionist uses a large needle to inject a drug called digoxin. Digoxin is generally used to treat heart problems, but a high enough dosage of digoxin will cause fatal cardiac arrest. The abortionist inserts the needle with the digoxin through the woman's abdomen or through her vagina and into the baby, targeting either the head, torso, or heart. The baby will feel it. Babies at this stage feel pain. When the needle pierces the baby's body and the digoxin takes effect, the life of the baby will end. The abortionist then inserts multiple sticks of seaweed called laminaria into the woman's cervix. They will slowly open up the cervix for delivery of a stillborn baby. While the woman waits for the laminaria to dilate her cervix, she carries her dead baby inside of her for 2 to 3 days. On day 2, the abortionist replaces the laminaria and may perform a second ultrasound to ensure the baby is dead. If the child is still alive, he administers another lethal dose of digoxin. The woman then goes back to where she is staying while her cervix continues to dilate. If she goes into labor and is unable to make it to the clinic in time, she will give birth at home or in a hotel. In this case, she may be advised to deliver her baby into a bathroom toilet. The abortionist then comes to remove the baby and clean up. If she can make it to the clinic, she will do so during her severest contractions and deliver her dead son or daughter. If the baby does not come out whole, then the procedure becomes a D&E, a dilation and evacuation, and the abortionist uses clamps and forceps to dismember the baby, piece by piece. Once the placenta and all the body parts have been removed, the abortion is complete. Late-term abortions have a high risk of hemorrhage, lacerations, and uterine perforations, as well as a risk of maternal death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino. Bueno, miren, me quiero disculpar. Estos, la verdad, me parecen los videos de este doctor que son como muy educativos porque son pues bien como paso a paso. No los encontraba en español. Y ahorita este último, me acabo de dar cuenta que la mitad del video estaba en inglés y ya no le
traducción, pero desde donde ya no tradujo, lo que dijo era que el bebé pues se le inyecta la digoxina le da un paro cardíaco, entonces el bebé muere y pasa dentro del vientre de la madre muerto de 2 a 3 días. No lo pueden sacar antes porque tienen que esperar con esa laminaria, se llama, pero son como algas que le meten dentro del cuello del útero, tienen que esperar a que dilate porque es tan grandecito que necesita que esté bien dilatado. Luego regresa a los 2 días al laboratorio, le hacen un ultrasonido para verificar que el bebé esté muerto y si el bebé sigue con vida le vuelven a inyectar otra vez digoxina hasta que el bebé ya esté muerto, ¿verdad? Entonces, si la mamá logra llegar al laboratorio después de los 3 días, pues entonces ahí le hacen el proceso que, como vimos en el segundo trimestre, que lo cortan en pedazos y después van sacando los pedazos y arman como ese rompecabezas para ver que no haya quedado nada dentro del cuerpo de la madre. Ahora, si no logra llegar al laboratorio, pues entonces lo tiene en su casa, ¿verdad? Lo tiene en su casa y normalmente tal y como ellos dicen, o sea, simplemente le dicen váyase al baño, téngalo ahí, déjelo en el inodoro y retírese y no vea nada y después ya llega el personal del centro que haya sido de abortos, ¿verdad? Y ya llegan a limpiar todo, ¿verdad? Así que los riesgos, mientras más grande es el bebé, los riesgos para la salud y la vida de la madre son mucho más altos, ¿verdad? Bueno, con esto, ahorita ya son las 4:15, entonces terminamos justo a tiempo. ¡Hala, qué bueno! Porque nunca me da tiempo, ¿saben?, de terminar bien. Pero qué bueno que logramos terminar. Si ustedes quisieran ver en internet, pueden encontrarlo en YouTube. Este doctor tiene muchísimos, pero muchísimos. También sería interesante que pudieran escuchar su testimonio, el testimonio de su conversión, que también es un testimonio muy interesante. Así que, pues con este mal sabor, ¿verdad? Porque de verdad yo ver eso realmente es algo que a mí me como que remueve adentro, ¿verdad? Pero bueno, que sea un motivo más para llevar a la oración todos los días, ¿verdad? O sea, imagínense cuántas mamás de verdad, porque pues los niñitos fue espantoso, pero también el dolor que quedan las madres es horrible, ¿verdad? Pensar que ellas fueron parte de algo así, ¿verdad? En esto, entonces, pues también tenemos que rezar por los niños, tenemos que rezar mucho por las mamás. Y bueno, entonces ahorita sí, ya abrimos el tiempo de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta o que quisiera comentar algo.